Hay libros que te cambian la forma de pensar, pero luego hay libros como 1984 que te cambian la forma de ver el mundo. Cuando terminé de leerlo, yo me acuerdo que cerré el libro y me quedé en silencio. Sentía un vacío, pero no estaba triste, tampoco estaba enojado. Era una sensación muy extraña, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí y yo no me doy cuenta. Durante todo el libro, George Orwell nos da dosis de esperanza, nos da chispas de esperanza. Te hace creer que hay una salida, que el amor puede ser una forma de resistencia. Y justo cuando piensas que el cambio es posible, que algo se va a romper, que algo va a suceder, que las personas se van a rebelar, justo cuando algo parece posible, llega una frase dura, directa y fría. Amaba al gran hermano. En ese instante todo se derrumba. No hay redención, no hay justicia, no hay héroe, solo una rendición total. Me quedé viendo la última página del libro, esperando una explicación, esperando que en la siguiente página hubiera una teoría, hubiera explicaciones, pero no había nada. Nada daba sentido a lo que acababa de pasar. Esa sensación es muy difícil de poner en palabras. Fue como si hubieras pasado horas construyendo una torre de Lego, imaginándote cómo iba a quedar, y de pronto llega alguien y empuja la torre y se cae. No queda nada. Esa es la sensación que te deja el final de 1984. Una fractura emocional, una lección disfrazada de derrota. Porque 1984 no es una historia sobre el futuro, es un espejo, y ese reflejo se parece demasiado a nosotros. Vivimos creyendo que somos libres, que decidimos por cuenta propia y que nadie nos manipula. Pero realmente, ¿es eso cierto? Algo dentro de nosotros siempre tiene una sospecha de que es lo contrario, que hay fuerzas invisibles moldeando lo que pensamos, lo que sentimos, incluso lo que creemos, incluso lo que deseamos. Y ahí es donde 1984 deja de ser literatura y se convierte en una advertencia, con una voz que susurra: cuidado con quien controla tu mente, porque quien controla tus pensamientos controla todo. Y esa idea me persiguió durante días y hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Cada vez que abro una red social, cada vez que abro Instagram, cada vez que abro Twitter, cada vez que acepto unas cookies en internet y cada vez que veo un anuncio que casualmente está relacionado con lo que había hablado antes o con lo que yo había hablado con alguien más, cada vez que hacía estas cosas, esa frase regresaba: quien controla tu mente controla todo. Entonces me preguntaba si sin darnos cuenta ya habíamos aprendido a amar a nuestro propio gran hermano. Si cada vez que elegimos la comodidad sobre la conciencia, la distracción sobre el pensamiento, estamos repitiendo la misma historia que Winston vivió y que Winston no pudo cambiar. No sé si George Orwell imaginó que su libro sería muy relevante hasta el día de hoy. Estamos hablando de hace más de 40 años. Pero logró algo que pocos escritores han logrado conmigo, y es dejar una cicatriz. No solo una idea, no solo un cambio de hábitos. No, deja una cicatriz, deja una ruptura, algo que te deja pensando y que te arde por dentro. Este libro no termina con la última página. Este libro no termina con la última frase de amaba al gran hermano. Este libro queda dentro de uno mismo. En ese instante, después de cerrar el libro, cuando entiendes que el peor final no es la muerte, sino la rendición del alma sin darse cuenta. Cuando George Orwell escribió 1984, lo hizo como una advertencia y no como una guía. Pero hoy, décadas después, parece que tomamos su advertencia y la convertimos en realidad. Ya no necesitamos telepantallas vigilándonos en paredes, ¿no? Hoy las llevamos en el bolsillo, hoy los llevamos en las manos. Cada vez que agarramos un celular, esas son las telepantallas. Las vemos cientos de veces al día y miles de veces por todos lados. Cada vez que vemos una persona está con el celular, está tomando una foto, está haciendo lo que sea, pero está en el celular. Y lo más peligroso es que no solo los usamos, les contamos todo, incluyéndome. Les contamos nuestra vida. Cada vez saben más sobre lo que hacemos. Y la cosa aquí es que las telepantallas en 1984 te obligaban, pero a nosotros no nos obligan. Vivimos en un mundo donde la vigilancia no se impone por la fuerza, sino por la costumbre. Nos convencieron de que compartirlo todo es libertad, de que si no muestras tu vida, no existe. Pero lo que realmente hicimos fue entregar nuestra privacidad disfrazada de conexión. Cada búsqueda, cada clic, cada palabra queda registrada y deja una huella.
Hoy en día los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos. Saben lo que queremos antes de que lo pensemos. Nos recomiendan lo que nos gusta, pero en realidad nos moldean. Nos vuelven predecibles, manejables y manipulables. Y lo más inquietante de todo esto es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que están haciendo. Creemos que elegimos, pero alguien más ya eligió por nosotros. Nos dicen qué ver, qué sentir, de qué lado estar. Y si alguna vez dudamos, el ruido digital es tan fuerte que se nos olvida pensar. El control ya no viene del miedo, como en el libro, viene del entretenimiento. Nos mantienen ocupados, distraídos, atrapados en una avalancha de información que no deja espacio para el silencio. Y en ese caos disfrazado de libertad, se construye un nuevo tipo de prisión, una donde todos participamos voluntariamente. Las redes sociales son el ministerio de la verdad del libro. No reescriben la historia con fuego, la reescriben con algoritmos. Lo que no se comparte no existe, lo que se repite, aunque sea mentira, se convierte en realidad. Y mientras discutimos por quién tiene la razón, nos olvidamos de quién se beneficia de nuestra división. George Orwell hablaba en el libro de un sistema que se controlaba mediante guerras, manipulación, vigilancia, lenguaje. Y nosotros vivimos en una era donde la guerra es ideológica, la vigilancia es digital y la manipulación se disfraza de opinión. Aceptamos sin pensar lo que nos ofrecen y en ese acto de simple conformidad cedemos un poco más de nuestra libertad, porque el control no necesita cadenas, solo necesita que dejemos de cuestionar. Quizás por eso 1984 está tan presente y tan vigente hoy en día, no porque predijo el futuro, sino porque entendió el alma del ser humano, entendió que el verdadero peligro no es el tirano que impone, sino la sociedad que obedece sin darse cuenta. Hoy el gran hermano no tiene rostro, no tiene uniforme, no tiene lema, tiene una forma de pantalla, de aplicación, de redes sociales. Y aunque parece que somos nosotros quien controlamos todo eso, en realidad es él quien controla nuestra atención. Y ahí está el reflejo más perturbador, que amamos el sistema que nos consume porque nos hace sentir vistos, validados, acompañados. Pero en ese intercambio, poco a poco perdemos algo que ni siquiera notamos que se va: nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Winston resistió a todo, resistió a la mentira, el miedo, el dolor, incluso a la idea de que la verdad ya no existía. Él resiste a todo eso, pero hubo algo que no se pudo resistir: el amor convertido en un arma. Cuando lo obligaron a traicionar a Julia, a romper el último lazo que lo mantenía como un humano, ahí se quebró todo. Ese fue el clímax del libro. No fue una muerte física, Winston no muere, pero su alma sí muere. Esta escena tan cruel como inevitable no solo representa el fin de Winston, representa el punto exacto donde la libertad deja de existir. Es el momento que entiendes que el poder absoluto no se conforma con controlar lo que estamos haciendo. Necesita controlar lo que sientes, lo que crees y lo que amas. Y mientras leía esa parte, entendí algo que me dejó un poquito inquieto, la verdad. El poder más efectivo no es el que te obliga, sino el que te convence, el que te hace pensar que eliges, cuando en realidad estás obedeciendo. Hoy no nos torturan en habitaciones oscuras, pero el sistema ha aprendido a hacer algo más sofisticado. Nos da placer, nos da dopamina, nos da recompensas, nos da aprobación, y poco a poco aprendemos a desear las cosas que nos encadenan. La fractura de Winston no es solo suya, es una fractura colectiva. Cada vez que dejamos que una pantalla decida por nosotros, cada vez que dejamos de sentir empatía por quien piensa distinto, cada vez que callamos por miedo al rechazo, una parte de nosotros se está rindiendo. El amor, que en un inicio era rebeldía, se convierte en sumisión. Y lo más peligroso de todo esto es que ese proceso no duele. Al contrario, se siente cómodo, se siente normal, se siente natural, como si aceptar el control fuera parte de vivir. George Orwell entendió que la victoria del sistema no está en destruir cuerpos, no está en ganar guerras, sino en borrar las almas, en lograr que amemos nuestras cadenas, que justifiquemos nuestra propia obediencia. Por eso en el momento en que Winston dice amaba al gran hermano, no es solo el final de una historia, es la representación brutal de lo que pasa cuando el ser humano renuncia a sí mismo. Y esa idea no para de sonar en mi mente, porque cuando yo veo a mi alrededor, veo señales, veo personas que defienden sin pensar, que odian sin entender y que aman sin cuestionar. Veo una sociedad que grita libertad mientras entrega su voz a un algoritmo. Y ahí es donde la ficción y la realidad se mezclan. El libro deja de ser un libro para convertirse en una pregunta: ¿cuánto falta para que todos terminemos amando al gran hermano? Cuando cerré el libro,
sentí que algo en mí se había ido, que se había roto. Pero también algo había despertado, porque en 1984 no termina con la derrota de Winston, termina con una advertencia que sigue resonando cada vez más. Y cada vez que miramos a una pantalla, cada vez que aceptamos lo que nos dicen sin cuestionar, es un recordatorio de que la búsqueda de lo real, esa sensación de decidir por cuenta propia, no se pierde de golpe, se entrega poco a poco, en los detalles, en los silencios, en la comodidad de no pensar. El verdadero mensaje de George Orwell no está en el miedo a un futuro donde nos controlen. El mensaje está en la conciencia, en hacernos entender que la manipulación no siempre se siente como opresión. A veces se siente como rutina, como una vida normal. Y eso es lo más peligroso. Vivimos rodeados de información, estamos conectados todo el tiempo, estamos convencidos de que tenemos el poder porque podemos elegir, pero ¿cuántas de esas elecciones son realmente nuestras? ¿Cuántos pensamientos son realmente auténticos? ¿Y cuántos fueron sembrados sin que nosotros lo notáramos? Claro, esas son las preguntas que hay que hacernos. El gran hermano ya no necesita imponerse. Nos convenció de que lo amemos. Nos hizo creer que la vigilancia es una protección, que su control es comodidad, que su presencia es necesaria. Y así, sin darnos cuenta, lo dejamos entrar en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestras vidas, en nuestra mente. Y aún en medio de tanta oscuridad queda una chispa, porque aquí no cerramos como el libro, aquí no es un final frío. Y la verdad es que no todo está perdido, porque sí, 1984 es una advertencia muy grande, pero también es una llamada a que despertemos, a que no nos dejemos manipular, a que cuestionemos, a que tengamos pensamiento crítico, a que tengamos lógica, a que seamos más empáticos, porque resistir no siempre significa tener que luchar contra algo. A veces significa mantener esa chispa encendida que nos recuerde quiénes somos y el valor que tenemos, el valor que nuestros datos tienen, y no regalarlos porque sí. Si el gran hermano de hoy me escuchara, yo le diría: eres fuerte, pero el humano tiene mayores convicciones, porque aunque todo parezca controlado, todavía hay algo que ninguna máquina puede predecir, que ninguna máquina puede tener, y esa es la capacidad humana de cuestionar, de sentir y sobre todo de cambiar. El saber cambiar de opinión, el saber cambiar de posición, el saber cambiar según las circunstancias. Eso es algo que nunca nos van a quitar, el saber cambiar y nuestro pensamiento crítico. Y mientras existan personas dispuestas a pensar por sí mismas, a mirar más allá de la pantalla, a no quedarse solo lo que ven en redes sociales, a no quedarse solo con lo que les dicen, a desafiar la comodidad del silencio, entonces 1984 seguirá siendo una advertencia y no un destino. El libro termina con Winston amando al gran hermano, pero nosotros aún podemos decidir amar otra cosa: la verdad, la esencia, la conciencia. Porque mientras haya quien piense por sí mismo, que sienta, que dude, el gran hermano lo podrá tener todo, pero jamás conquistará lo que nos hace humanos. Sinceramente, este libro, yo me esperaba otro final, pero este final me gusta porque nos da una advertencia y una chispa de esperanza.